Una mujer lucha por mantener a su hijo en brazos, mientras el mundo a su alrededor insiste en desmoronarse. Durante una noche fría, el destino decide entrelazar dos dolores que caminan en silencio. Papá, ¿por qué ella y el bebé no pueden venir a pasar la Navidad con nosotros?, pregunta una voz pequeña pero imposible de ignorar. Aquella noche no fue el azar lo que actuó, sino la valentía de una niña que se atrevió a imaginar una familia donde solo había ausencia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Mariana siempre creyó que la vida reservaba sorpresas, pero jamás imaginó que pudiera perderlo todo en un solo día. Estaba en el 8º mes de embarazo cuando Carlos salió por última vez por la puerta de casa, cargando aquella sonrisa cansada de quien trabajaba doble turno para garantizar el futuro del hijo que estaba por venir. Era chofer de Uber. Recorría la Ciudad de México de punta a punta, enfrentaba el tráfico, la lluvia, las madrugadas vacías, todo para que ella pudiera descansar en aquellos últimos días antes del parto. Él tenía esa forma protectora de querer hacerlo todo solo para que ella no tuviera que preocuparse por nada más que el bebé que crecía dentro de ella. Aquella mañana de septiembre se despertaron temprano como siempre. Carlos se levantó a las 5. Se vistió en la oscuridad tratando de ser silencioso. Fue a la cocina, preparó un café rápido, volvió al cuarto y se inclinó sobre ella. Le besó la frente con cariño, pasó la mano sobre su vientre redondo, sintiendo al bebé moverse, y le susurró que volvería temprano, que tenían que terminar de armar la cuna. Mariana murmuró algo somnolienta, sonrió sin abrir los ojos. Oyó la puerta cerrarse, los pasos bajando la escalera, el motor del coche encendiéndose allá abajo. Solo entonces se levantó y fue a la ventana, todavía en camisón, y le dijo adiós con la mano, aunque sabía que él probablemente no la vería. Vio el coche alejarse por la calle transitada. No sabía que esa sería la última vez que lo despediría. La noticia llegó a través de una llamada a media tarde. La voz del otro lado de la línea era formal, cuidadosa, escogiendo las palabras con una delicadeza excesiva. Un cansancio extremo durante un viaje largo, una parada repentina, algo que el cuerpo de Carlos no pudo soportar después de tantas noches sin dormir bien, de tantas comidas saltadas, de tanto esfuerzo acumulado. Mariana escuchó todo en silencio, sosteniendo el teléfono con ambas manos, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No hubo gritos, no hubo desesperación aparente, solo un vacío que se apoderó de cada rincón de aquel departamento que debería estar lleno de alegría. Colgó, se sentó en el sofá desgastado y se quedó allí, inmóvil, con las manos sobre el vientre, sintiendo los movimientos del bebé que nunca conocería a su padre. Los días siguientes fueron una neblina. Algunas vecinas aparecieron con comida, con palabras de consuelo que no alcanzaban el agujero que se había abierto dentro de ella. Mariana tenía que ser fuerte, todo el mundo le decía eso, tenía que pensar en el bebé. Y ella pensaba en cada segundo, en cada patada que sentía, en cada vez que miraba la cuna a medio armar y la ropita que habían comprado poco a poco, con tanto sacrificio y tanto amor. Carlos había sostenido cada mameluco con aquellas manos grandes y callosas, sonriendo como un niño. Ahora Mariana sostenía las mismas, prenda sola, tratando de encontrar fuerzas donde parecía no haber ya nada. El parto ocurrió 3 semanas después, en una madrugada fría de octubre. Mariana se despertó con las contracciones, tomó la pañalera que ya estaba lista y pidió un taxi. Fue sola al hospital. Caminó por los pasillos sosteniendo su vientre, llenó formularios con la mano temblorosa. Cuando finalmente se acostó en la camilla, una enfermera de mirada amable le preguntó si tenía a alguien a quien avisarle. Mariana negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas que insistían en caer. No tenía a nadie. Su madre había fallecido años antes. A su padre nunca lo conoció, y Carlos era hijo único de padres que tampoco estaban ya aquí. Eran solo ellos dos, y ahora sería solo ella
y esa criatura que estaba a punto de llegar. Mateo nació al amanecer, con un llanto fuerte que resonó en la sala y pareció devolver a Mariana a la vida. Cuando la enfermera le puso el bebé en los brazos, ella miró aquella carita arrugada, aquellos ojitos apretados, aquellas manitas minúsculas, y entendió que no podía rendirse. Mateo la necesitaba. Era todo lo que le quedaba de Carlos. Era la continuación de un amor que fue interrumpido pero no borrado. Besó la frente de su hijo y le hizo una promesa silenciosa. Haría todo, absolutamente todo, para que él tuviera una vida digna. Los primeros meses fueron más difíciles de lo que Mariana podría haber imaginado. El dinero que Carlos había dejado guardado se acabó rápido con cuentas atrasadas, pañales, leche, medicinas. El departamento era rentado y el dueño no tenía la menor paciencia con los retrasos. Mariana intentó volver al trabajo que tenía antes, como auxiliar de limpieza en un edificio de oficinas en el centro, pero no consiguió lugar en las pocas guarderías del gobierno de la zona. La lista de espera era enorme y pagar una particular estaba completamente fuera de sus posibilidades. Las pocas opciones de dejar a Mateo con vecinas durante el día costaban más de lo que ella podría ganar trabajando. Entonces Mariana improvisó, como siempre lo había hecho en la vida. Comenzó a hacer pasteles y dulces caseros usando las recetas que su mamá le había enseñado cuando era niña. Recordaba quedarse en la cocina observando cada movimiento, cada medida, cada secreto que transformaba ingredientes simples en algo especial. Su mamá decía que cocinar con amor hacía toda la diferencia, que la gente lo sentía en el sabor. Mariana se aferró a esos recuerdos como si fueran un salvavidas. Se despertaba de madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, mientras Mateo todavía dormía en la cuna junto a la cama. Iba a la pequeña cocina del departamento y pasaba horas allí, preparando trufas de chocolate, cocadas, pasteles sencillos pero sabrosos, todo hecho con esmero y con la esperanza de que aquello fuera suficiente para garantizar el sustento de los dos. Después, con Mateo ya despierto, lo alimentaba, lo cambiaba, lo bañaba y salía por las calles de la colonia ofreciendo de puerta en puerta, siempre con el bebé amarrado a la espalda en un rebozo colorido que le había regalado una vecina, porque no tenía carriola y no tenía con quién dejarlo. Mateo se acostumbró a esa rutina, al balanceo constante de las caminatas, al calor del cuerpo de su madre contra el suyo. A veces lloraba de cansancio cuando el sol estaba muy fuerte, y Mariana se detenía bajo un árbol, se sentaba en alguna banca del parque, lo amamantaba allí mismo, sin importarle las miradas de juicio. Ya había superado la vergüenza. Cuando la necesidad aprieta, la dignidad se redefine. La gente de la colonia se fue acostumbrando a aquella figura delgada, de ojos cansados pero sonrisa dulce, que tocaba los timbres ofreciendo sus postres. Algunos compraban por lástima, otros porque realmente les gustaba el sabor. A Mariana no le importaba el motivo, solo agradecía cada moneda que entraba, cada billete arrugado que guardaba en el bolsillo. Por la noche, después de bañar a Mateo, de hacerlo dormir cantándole en voz baja, se sentaba en la mesa de la cocina y contaba el dinero del día. A veces alcanzaba para la comida de la semana, a veces apenas para el arroz y los frijoles. Pero Mariana no se quejaba. Le daba vergüenza pedir ayuda, tenía demasiado orgullo para eso, prefería trabajar hasta el agotamiento que extender la mano. Mateo crecía rápido, convirtiéndose en un bebé sonriente que iluminaba los días difíciles de su madre. Era tranquilo, lloraba poco, como si entendiera que Mariana ya tenía suficientes preocupaciones. Cuando ella necesitaba trabajar, él se quedaba quietecito en sus brazos o dormía arrullado por el movimiento de las caminatas. La gente que compraba los dulces siempre comentaba sobre el bebé, sobre lo bonito que era, sobre cómo tenía los ojos de su papá. Mariana sonreía y agradecía, guardando esas palabras como pequeños tesoros. Mateo de verdad se parecía a Carlos. Tenía los mismos ojos oscuros y profundos, la misma boca expresiva. Era como si una parte de él se hubiera quedado allí, materializada en ese niño que crecía fuerte a pesar de todo.
Mientras Mariana luchaba en las calles de la Ciudad de México, en una colonia completamente diferente de la ciudad, otro tipo de dolor habitaba una casa de paredes blancas y ventanas amplias. Roberto Hernández había construido una vida que muchos envidiaban. Ingeniero civil respetado, dueño de una empresa de proyectos arquitectónicos, era conocido por su competencia, su seriedad, su trabajo impecable. Vivía en una casa espaciosa en la colonia Polanco, tenía un coche importado, viajaba cuando era necesario, nunca le faltó nada material. Pero detrás de esa fachada de éxito, Roberto cargaba un peso que nadie veía. Él también había perdido a alguien, había visto sus planes desmoronarse, había experimentado el dolor de seguir adelante cuando todo te decía que te detuvieras. Fernanda había sido el amor de su vida. Se conocieron en la universidad, se casaron en 1900. ¿Cuántos se graduaron? Construyeron todo juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Ella también era arquitecta. Trabajaban en el mismo despacho, compartían proyectos, compartían ideas, compartían la vida de una forma tan natural que Roberto no podía imaginarse existir sin ella. Cuando Fernanda se embarazó de gemelos, Roberto sintió que la vida finalmente tenía un sentido completo. Era como si todo lo que habían construido hasta entonces fuera solo la preparación para ese momento. Remodeló la casa entera, preparó 2 cuartos idénticos con todo el cuidado, pintó las paredes de un amarillo suave porque no querían saber el sexo de los bebés antes. Compró ropa por duplicado, cunas iguales, cobijas que combinaban. Pasaba horas imaginando cómo sería. Le hablaba a la panza de Fernanda todas las noches antes de dormir. Prometía ser el mejor papá del mundo. Pero el parto se complicó de una forma que nadie esperaba. Fernanda era delicada. Siempre lo fue. Tenía esa complexión menuda y frágil que escondía una fuerza interior impresionante. Pero su cuerpo no soportó las complicaciones que surgieron durante el trabajo de parto. Las horas se alargaron, los doctores entraban y salían de la sala con expresiones cada vez más preocupadas. Y Roberto sentía que el suelo se le escapaba de los pies cada vez que miraba a través de la pequeña ventana y veía el movimiento urgente allá adentro. En cuestión de horas, se vio dividido entre la alegría incomprensible de conocer a Sofía, que nació sana y gritando fuerte, y la desesperación absoluta de perder a Fernanda, que se fue sin siquiera poder sostener a su hija en brazos, sin oír su primer llanto, sin sentir su calor. Del otro bebé, un niño pequeño y demasiado frágil, no hubo tiempo. Una fatalidad silenciosa que los médicos explicaron con términos técnicos que Roberto ni siquiera pudo procesar. Palabras como insuficiencia, complicaciones, imposibilidad. Ni siquiera pudo ver la carita de su hijo. Solo sostuvo a Sofía contra su pecho, mientras sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Salió del hospital cargando a Sofía y un vacío del tamaño del mundo. Los primeros meses fue un autómata. Contrató niñeras, siguió todas las indicaciones médicas, se aseguró de que su hija tuviera todo lo mejor, pero no podía mirarla sin sentir una punzada en el pecho. Sofía tenía los ojos de Fernanda, el mismo cabello castaño claro, el mismo aire delicado. Era como si la mujer que amó hubiera dejado allí una dolorosa continuación. Roberto se entregó al trabajo con el doble de intensidad. Pasaba más tiempo en la oficina que en casa. Evitaba fiestas, evitaba amigos, evitaba cualquier situación que pudiera hacerlo sentir más de lo que ya sentía. Los años pasaron y Sofía creció en medio de ese silencio emocional. Tenía todo lo que necesitaba materialmente. Estudiaba en la mejor escuela, tenía clases de piano, de inglés, de natación. La casa estaba organizada, limpia, funcionaba como un reloj. Pero faltaba algo que Sofía no sabía nombrar. Percibía la forma distante de su padre, la manera en que la miraba con ternura pero también con tristeza, como si viera a otra persona a través de ella. La niña intentaba ganarse su atención con dibujos, con presentaciones de baile improvisadas en la sala, con preguntas sobre su trabajo. Roberto respondía, sonreía, la elogiaba, pero siempre había una pared invisible entre ellos. Sofía aprendió desde muy pequeña a leer las emociones de la gente. Desarrolló una sensibilidad rara para su edad,
como si necesitara compensar la falta de una conexión profunda en casa. Cuando Sofía cumplió 5 años, ya era una niña observadora y empática. En la escuela era ella quien consolaba a los compañeros que lloraban, quien compartía su lunch con quien lo olvidaba, quien notaba cuando alguien estaba triste. Las maestras le comentaban a Roberto sobre esta característica tan marcada de la niña. Decían que tenía un corazón enorme. Él escuchaba con orgullo, pero también con culpa. Sabía que Sofía buscaba en otros el afecto que a él le costaba demostrar plenamente. Intentaba compensar con regalos, con paseos, con atención los fines de semana, pero sabía que no era suficiente. Una tarde de diciembre, con las calles de la Ciudad de México ya decoradas para las fiestas de fin de año, Roberto decidió salir más temprano del trabajo y recoger a Sofía de la escuela. Le había prometido llevarla a comprar regalos para los abuelos, que vendrían a pasar las fiestas con ellos. Sofía entró al coche hablando sin parar sobre un proyecto que estaban haciendo en la escuela, sobre una canción que había aprendido, sobre 1000 cosas que solo una niña de 5 años puede encadenar en una sola frase. Roberto la escuchaba con una sonrisa genuina, sintiéndose bien por estar allí, presente, participando de ese momento simple pero importante. Se estacionaron cerca de un centro comercial en el poniente, pero Sofía pidió pasear un poco por la calle antes de entrar. Quería ver los aparadores, las luces, el movimiento. Roberto aceptó, sosteniendo la pequeña mano de su hija mientras caminaban por la banqueta. Fue entonces que doblaron una esquina y se encontraron con un tianguis que ocupaba parte de una calle lateral. Eran puestos sencillos, con lonas, gente vendiendo de todo un poco, artesanías, ropa, comida, dulces. El contraste con las tiendas lujosas del centro comercial era enorme, pero a Sofía le encantó de inmediato. Le pidió a su papá que se acercaran para ver qué había allí. Roberto dudó un instante, pero acabó cediendo. Caminaron entre los puestos, con Sofía señalando todo, maravillada con ese universo que era completamente nuevo para ella. Fue en uno de los últimos puestos que sus ojos se detuvieron. Una mujer joven, de facciones delicadas y mirada cansada, organizaba dulces en charolas improvisadas. En brazos sostenía a un bebé de aproximadamente 1 año, que observaba todo con ojos curiosos. Había algo en esa escena que conmovió a Sofía de inmediato. Quizás fue la ternura con la que la mujer sostenía al niño. Quizás fue la forma en que le hablaba en voz baja mientras acomodaba sus productos. Fuera lo que fuese, la niña se detuvo y se quedó mirando. Mariana notó la mirada de la niña y sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina que siempre ofrecía a sus clientes. Sofía le pidió a su papá que compraran algunos dulces. Roberto se acercó, observó las charolas y escogió una cajita de trufas de chocolate. Mariana la envolvió con cuidado, agradeció con voz suave. Mateo, en sus brazos, estiró la manita en dirección a Sofía, quien se rió y le devolvió el saludo con la mano. Era un momento simple, cotidiano, el tipo de interacción que ocurre 1000 veces al día en una ciudad grande. Pero había algo diferente allí, una conexión sutil que ninguno de los adultos percibió, pero que Sofía sintió con toda claridad. No quería irse. Se quedó mirando a Mariana y a Mateo incluso cuando Roberto ya la tomaba de la mano para seguir su camino, como si estuviera viendo algo que los ojos de él no alcanzaban. Y quizás así era. Quizás, en ese instante fugaz, Sofía había presentido que esas 2 vidas se cruzarían con la suya de una forma que lo cambiaría todo. Quizás reconoció en esa mujer y en ese bebé algo que faltaba en su propia casa, en su propia vida. O quizás fue solo la intuición pura y simple de una niña que todavía no ha aprendido a ignorar al corazón. Mientras caminaban entre los puestos, Sofía iba señalando todo con entusiasmo, encantada con ese universo que era completamente nuevo para ella. La niña estaba acostumbrada a los centros comerciales con aire acondicionado, tiendas organizadas, aparadores impecables. Ese tianguis, con sus lonas de colores, sus olores mezclados de comida y perfume barato, su música sonando desde algún radio lejano,
Era como descubrir un mundo paralelo que existía allí, a pocas cuadras de las calles que conocía, pero que permanecía invisible para quien no miraba con atención. Roberto observaba a su hija con una mezcla de sorpresa y ternura. Sofía tenía ese don de maravillarse con las cosas simples, de encontrar belleza donde otros solo veían desorden. Fue en uno de los últimos puestos que sus ojos se detuvieron. Una mujer joven, de facciones delicadas marcadas por el cansancio, organizaba dulces en charolas improvisadas sobre una mesa de plástico. En brazos, sostenía a un bebé de aproximadamente 1 año, que observaba todo con ojos curiosos y atentos. La mujer le hablaba en voz baja al niño mientras acomodaba los productos, arreglando las cajitas, limpiando con un trapo las migajas que caían. Había algo en esa escena que conmovió a Sofía de forma inmediata. Quizás fue la ternura con la que la mujer sostenía al bebé, incluso mientras trabajaba. Quizás fue la forma en que el niño se acurrucaba en ella, confiado y tranquilo. Quizás fue el parecido entre ellos, madre e hijo tan similares, tan conectados. Fuera lo que fuese, la niña se detuvo y se quedó mirando, hipnotizada. Mariana notó la mirada de la niña y sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina que siempre ofrecía a sus clientes. Había aprendido que una sonrisa vendía más que cualquier publicidad. Sofía le devolvió la sonrisa, tímida pero interesada. Roberto notó el interés de su hija y se acercó al puesto, examinando los dulces expuestos. Eran trufas de chocolate, cocadas, rebanadas de pastel de zanahoria, todo envuelto con cuidado en bolsitas transparentes, amarradas con listones de colores. Había un esmero allí, un cuidado que iba más allá de la necesidad de vender. Se notaba que esos dulces estaban hechos con atención, con dedicación. Mariana se enderezó un poco, acomodando mejor a Mateo en sus brazos. El bebé era pesado, y ella llevaba allí desde temprano, pero no demostraba impaciencia. Saludó a Roberto con educación. Le preguntó si le gustaría probar algo. Su voz era suave, cansada, pero amable. Roberto pidió una caja de trufas, escogió también algunas rebanadas de pastel. Mientras Mariana preparaba el paquete, Sofía se acercó más, estirando el cuello para ver mejor al bebé. Mateo notó la presencia de la niña y estiró su manita regordeta hacia ella, abriendo y cerrando los deditos como si quisiera agarrar algo. Sofía se rió encantada y le devolvió el saludo con la mano. Roberto observaba la escena con esa mirada analítica que tenía, notando detalles. La ropa sencilla pero limpia de Mariana, el cuidado con que manejaba los dulces, la forma protectora en que sostenía a su hijo, los ojos que revelaban cansancio pero no rendición. ¿Me ayudas a amarrarlo?, le preguntó Mariana de repente a Sofía, mostrándole el listón con el que necesitaba hacer un moño en la cajita. La niña miró a su padre pidiendo permiso y Roberto asintió con la cabeza. Sofía se acercó toda, orgullosa, y Mariana guió sus manitas pequeñas para hacer el lazo. Quedó hermoso, la elogió la mujer con sinceridad. Sofía brilló con el cumplido. Mateo, en brazos de su madre, balbuceó algo incomprensible y aplaudió, como si también la estuviera elogiando. Las dos se rieron y hasta Roberto esbozó una sonrisa más abierta. Era un momento simple, de esos que suceden y pasan sin dejar marca, o así debería haber sido. ¿Cuánto es?, preguntó Roberto, sacando la cartera del bolsillo. Mariana le dijo el precio, una cantidad justa pero baja, claramente calculada para competir con las grandes pastelerías sin poder realmente hacerlo. Roberto pagó y todavía dejó un poco más, diciéndole que se quedara con el cambio. Mariana dudó, pero acabó aceptando con un agradecimiento discreto. No era la primera vez que alguien hacía eso, y había aprendido a aceptar sin dejar que la vergüenza hablara más fuerte que la necesidad. Sofía sostenía la cajita de dulces como si fuera un tesoro, pero sus ojos seguían fijos en Mateo, que ahora intentaba alcanzar una de las trufas en la charola. «Tiene 1 año», comentó Mariana notando el interés de la niña. «Se llama Mateo. Cumple años el mes que viene». Sofía sonrió aún más. «Yo tengo 5», anunció con orgullo mostrando los 5 deditos abiertos. «Cuando yo era bebé, mi mamá también me cargaba así».
La pregunta salió con esa inocencia desconcertante de los niños, y Roberto sintió que se le oprimía el pecho. Antes de que pudiera responder algo evasivo como siempre hacía, Mariana se adelantó. «Estoy segura de que sí», dijo suavemente. «Todas las mamás cargamos a nuestros hijos así cuando son pequeños. Es la forma de decirles que aquí estamos, que no están solos». Sofía pareció satisfecha con la respuesta, pero había algo en su mirada, una profundidad rara para su edad, que indicaba que entendía más de lo que aparentaba. Roberto agradeció por los dulces, hizo ademán de despedirse, pero Sofía no se movía. Seguía mirando a Mariana y a Mateo como si intentara memorizar esa imagen. «Papá», llamó en voz baja. Roberto se agachó a su altura. «¿Qué pasa, hija?» La niña se mordió el labio inferior, de esa forma que hacía cuando estaba pensando en algo importante. «¿Van a pasar la Navidad solos?» La pregunta tomó a Roberto desprevenido. Miró a Mariana, quien inmediatamente entendió hacia dónde iba la conversación e intentó desviarla. «Ah, no, nosotros siempre nos las arreglamos», empezó a decir, pero Sofía la interrumpió con esa sinceridad brutal de los niños. «Pero no tienes a nadie contigo aquí, ¿verdad? Solo a Mateo». El silencio que siguió fue denso. Mariana no supo qué responder. Era verdad. No tenía a nadie. Las amigas que tenía antes se habían alejado poco a poco, ocupadas con sus propias vidas. Los vecinos eran educados pero distantes. Carlos había sido su familia y ahora solo le quedaba Mateo. Pero admitirlo en voz alta a extraños en pleno tianguis parecía demasiado pesado. Miró al bebé en sus brazos, tratando de encontrar fuerzas para responder algo que no sonara patético. Fue Roberto quien rompió el silencio. «Sofía, creo que no debemos…», comenzó, pero la niña también lo interrumpió. «Papá, tú siempre dices que la Navidad es para estar junto a quienes queremos, que nadie debería estar solo. Lo dices todos los años». Las palabras de su hija lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que él decía. Repetía esas frases mientras los dos cenaban solos en la sala grande y vacía, con la mesa puesta para 2 personas y espacio de sobra para al menos 10. «Lo sé, Sofía, pero no podemos simplemente…», intentó argumentar, pero ya estaba perdido. La niña tenía esa determinación que había heredado de él mismo, esa terquedad tranquila que no cedía. «Sí podemos», dijo. «Podemos invitarlos. No tiene que ser algo grande, solo para que no estén solos». Mariana estaba sonrojada, claramente avergonzada. «Por favor, no es necesario», empezó a decir, pero su voz salió entrecortada. Sofía lo notó y sus ojos se llenaron de lágrimas también, con esa empatía visceral que era imposible de fingir. La niña simplemente sentía el dolor ajeno como si fuera suyo. «Por favor», susurró, mirando a su padre con esos ojos castaños iguales a los de Fernanda. «Deja que vengan». Roberto miró a su hija, luego a Mariana, luego al bebé que observaba todo sin entender, pero sintiendo la tensión en el aire. Pensó en todas las razones lógicas para decir que no. Eran extraños, sería incómodo, no tenía sentido. Pero cuando abrió la boca, fue para decir lo contrario. «Si no le molesta», se dirigió a Mariana, tratando de sonar casual, aunque sabía que nada en eso era casual. «Nos encantaría que cenaran con nosotros en Navidad. No tiene que ser nada formal. Solo una cena. Sofía tiene razón, nadie debería pasar esa fecha solo». Mariana se quedó quieta procesando la invitación. Una parte de ella quería negarse de inmediato, decir que no podía aceptar caridad, que todo estaba bien, que ellos tenían sus planes. Pero la verdad es que no tenían planes. La verdad es que pasaría la Navidad dándole de comer a Mateo y luego llorando en el baño cuando él se durmiera, como había hecho el año anterior. La verdad es que estaba agotada de fingir que todo estaba bien. «No lo sé», murmuró. Miró a Sofía, que sostenía la cajita de dulces, y la miraba con esos ojos llenos de esperanza. Miró a Roberto, que parecía incómodo pero sincero. Miró a Mateo, que eligió ese exacto momento para sonreír ampliamente, mostrando los dientitos que acababan de salirle. «No sé si sería apropiado»,
Intentó de nuevo, pero su voz ya no tenía convicción. «Por favor», pidió Sofía una vez más, y había tanta verdad en esa pequeña voz que Mariana sintió cómo sus defensas se desmoronaban. «Está bien», cedió finalmente, «si están seguros». Roberto asintió, y Sofía dio un saltito de alegría, casi tirando la cajita de dulces. Intercambiaron teléfonos, acordaron una hora. Mariana anotó la dirección en un papel arrugado que sacó del bolsillo, y cuando vio el nombre de la calle, en la zona de Polanco, tragó saliva. Sabía que era una colonia cara, muy diferente a su realidad, pero ya había aceptado, y echarse para atrás ahora sería peor. Roberto notó su incomodidad, pero no comentó nada. Simplemente confirmó que mandaría un coche a recogerla, y ella aceptó sin discutir, entendiendo que tomar 2 camiones con Mateo en brazos no sería viable. Sofía se despidió saludando animadamente con la mano, y Mateo le devolvía el saludo desde los brazos de su madre, los dos creando una conexión instantánea que solo los niños pueden establecer. Cuando Roberto y Sofía se alejaron entre los puestos, Mariana se quedó allí parada, sosteniendo a Mateo y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había aceptado cenar en casa de unos desconocidos ricos, por la dirección y la apariencia del hombre. ¿Qué había hecho? Pero cuando miró hacia abajo y vio a Mateo sonriendo, moviendo las piernitas animado como si supiera que algo bueno había pasado, respiró hondo. Quizás era una locura, quizás era el mayor error, o quizás, solo quizás, era el comienzo de algo que todavía no podía nombrar. Roberto y Sofía caminaron en silencio por unos minutos. Finalmente entraron al centro comercial, pero el entusiasmo de la niña por comprar regalos había disminuido. Estaba pensativa, abrazada a la cajita de dulces. «Papá», dijo después de un rato, «¿crees que a mamá le daría gusto que los hayamos invitado?» La pregunta tomó a Roberto desprevenido por segunda vez esa tarde. Dejó de caminar, se agachó de nuevo a la altura de su hija. Sofía rara vez mencionaba a su madre. Él nunca estaba seguro de si era porque no la recordaba o porque sentía que el tema le dolía. «Creo que sí», respondió con honestidad, sintiendo un nudo en la garganta. «A tu mamá siempre le gustó ayudar a la gente. Creo que ella habría hecho lo mismo que tú hiciste hoy». Sofía sonrió, satisfecha, y abrazó a su padre. Roberto la abrazó de vuelta, sintiendo una emoción que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad plena, todavía no. Pero era algo parecido a la esperanza, y eso, después de tanto tiempo viviendo en automático, ya era inmenso. La semana previa a la Navidad fue extraña para Mariana. Continuó con su rutina de siempre, vendiendo dulces por la colonia, cuidando de Mateo, luchando contra las cuentas que se acumulaban. Pero ahora había algo diferente. Estaba esa fecha marcada en su calendario mental, esa cena que se acercaba y que no sabía si temía o esperaba. Una parte de ella todavía pensaba en cancelar, en mandar un mensaje diciendo que Mateo se había enfermado, cualquier excusa, pero cada vez que pensaba en eso, recordaba la mirada de Sofía, esa empatía genuina de la niña, y sentía que rendirse sería traicionar esa conexión. Así que seguía adelante, tratando de no pensar demasiado, tratando de no crear expectativas. Roberto también estaba extraño. Pasó la semana entre reuniones y proyectos, pero su cabeza volvía constantemente a ese encuentro en el tianguis, a la invitación que había hecho casi sin pensar, a esa mujer de mirada cansada y sonrisa dulce que había aceptado cenar en su casa. No entendía bien por qué le había hecho caso a Sofía. Podría haberse negado, podría haber inventado una excusa, podría haber donado dinero en lugar de ofrecer su casa, su espacio, su intimidad. Pero había algo en toda esa escena, en la insistencia de su hija, en la vulnerabilidad de Mariana, que había tocado una parte de él que llevaba años congelada, y ahora no había vuelta atrás. Sofía, por su parte, estaba radiante. Contaba los días para la Navidad con una emoción que Roberto no le veía desde hacía tiempo. La niña hacía planes, preguntaba qué iban a servir,
sugería juegos para hacer con Mateo. Tenía una certeza inquebrantable de que todo saldría bien, esa fe de los niños que aún no han conocido decepciones profundas. Roberto la observaba y sentía una mezcla de ternura y miedo. ¿Y si aquello salía mal? ¿Y si era incómodo? ¿Y si Mariana se sentía menospreciada? ¿Si Sofía se decepcionaba? Pero ya era tarde para esas preguntas. La cena estaba programada. Y en el fondo, una parte de él que no admitía en voz alta también esperaba esa noche. También sentía curiosidad por saber cómo sería tener esa casa llena de nuevo, aunque fuera por unas horas. La noche de Navidad llegó envuelta en una atmósfera diferente. Mariana se despertó temprano, aunque era día festivo, porque Mateo no entendía de fechas especiales y se despertaba a la misma hora de siempre. Lo alimentó, lo bañó, le puso la ropita más bonita que tenía, un mameluco azul que una vecina le había regalado. Se arregló también, eligiendo el vestido más sencillo pero mejor conservado que poseía, un modelo discreto, en tono verde musgo. Se recogió el cabello en un chongo bajo, se puso un labial suave que casi nunca usaba. Se miró en el pequeño espejo del baño y respiró hondo. Estaba nerviosa. No era miedo exactamente, era algo entre ansiedad y una tímida esperanza que intentaba controlar. El coche que Roberto envió llegó puntualmente a las 6 de la tarde. Era un chofer profesional, educado, que ayudó a Mariana a acomodar a Mateo en el asiento para bebés. El trayecto cruzó la Ciudad de México de punta a punta. Cuando el coche se detuvo frente a una casa amplia, con jardín al frente y portón automático, Mariana tragó saliva. Aquello era más grande de lo que imaginaba, mucho más grande. Pensó en pedirle al chofer que diera la vuelta, pero Mateo aplaudió animado y no tuvo el valor de decepcionar a su hijo. Roberto abrió la puerta en cuanto ella tocó el timbre, con Sofía ya aferrada a su pierna, prácticamente saltando de la emoción. Mariana entró cargando a Mateo, que observaba todo con los ojos muy abiertos. La casa era bonita, de una forma que ella solo veía en revistas. Techos altos, muebles elegantes pero cómodos, cuadros en las paredes, un árbol de Navidad enorme en la sala principal. Pero no era ostentosa. También había algo de vacío allí, como si esa casa fuera demasiado grande para las personas que vivían en ella. Sofía se acercó inmediatamente a Mateo, quien le sonrió con esa facilidad que tienen los niños para crear vínculos. La niña pidió cargar al bebé y Mariana, después de mirar a Roberto pidiendo permiso en silencio, la dejó. Sofía se sentó en el sofá con Mateo en su regazo, hablándole en voz baja, mostrándole juguetes, completamente absorta. Roberto le ofreció algo de beber y Mariana aceptó un jugo. Al principio, la conversación fue superficial, comentarios sobre el tráfico, sobre el clima, sobre lo bien que se llevaban los niños. Pero poco a poco la plática fue ganando profundidad. Roberto le preguntó sobre su trabajo y Mariana le contó sobre los dulces, sobre los desafíos de vender en la calle. Él escuchaba con atención genuina, sin ese aire de lástima que tanta gente tenía. Mariana, por su parte, también hizo preguntas. Le preguntó sobre el trabajo de Roberto, sobre arquitectura. Él habló de proyectos recientes, de la satisfacción de ver algo que comenzó en el papel transformarse en realidad. Por primera vez en años, Roberto se encontró hablando de su trabajo no como una obligación, sino como algo que realmente le gustaba. Mariana tenía esa forma de escuchar que hacía que la gente se sintiera importante. Sofía interrumpía de vez en cuando para mostrarle algo a Mateo, y los dos adultos hacían una pausa para observar a los niños, sonriendo. La cena se sirvió en la cocina. Roberto decidió que así sería más cómodo, menos intimidante. Era una cena sencilla pero bien hecha, pavo horneado, ensalada de manzana, pasta fría, ensaladas. Se sentaron a la mesa, con Mateo en una sillita adaptada y Sofía sentada a su lado, cortando pedacitos de comida para darle al bebé. Mariana se ofreció a hacerlo, pero la niña insistió en que quería ayudar. Roberto observaba a su hija con sorpresa. Sofía nunca antes había mostrado tanto interés por los bebés. La conversación en la mesa fluyó de forma natural,
Hablaron de la infancia, de recuerdos, de sueños antiguos. Mariana contó cómo había conocido a Carlos, sobre los planes que hicieron juntos, sobre cómo todo cambió de repente. Habló con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. Roberto escuchaba en silencio, y cuando ella terminó, él también compartió su historia. Le contó sobre Fernanda, sobre el parto complicado, sobre cómo se había cerrado después de eso. Era la primera vez que hablaba de ello con alguien fuera de su círculo familiar. Las palabras salían con dificultad, pero salían. Y Mariana escuchaba sin juzgar, sin ofrecer consejos vacíos, simplemente escuchaba. Sofía parecía entender que ese era un momento importante, aunque no comprendiera completamente las palabras de los adultos. Se quedó quieta, cuidando de Mateo, dejando que su padre hablara. Cuando Roberto terminó, había lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y Mariana, sin pensarlo mucho, extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya brevemente, un simple gesto de solidaridad. Él la miró con gratitud, se secó los ojos y sonrió avergonzado. «Disculpa», murmuró. Mariana negó con la cabeza. «No tienes que disculparte por sentir». Se quedaron allí, en un silencio compartido, mientras los niños jugaban ajenos al peso de ese momento. Después de la cena fueron a la sala. Sofía le mostró a Mariana todos los regalos que había recibido, explicando cada uno con detalle. Mateo estaba cansado, comenzaba a ponerse inquieto, así que Mariana lo arrulló en sus brazos, cantando en voz baja. Roberto observaba esa escena, madre e hijo tan unidos, tan conectados, y sintió una punzada de algo que no podía nombrar. No era envidia exactamente, era una especie de nostalgia por algo que nunca tuvo, por una plenitud que siempre se le escapó. Sofía se acercó a Mariana, pidió cantar con ella, y las dos se quedaron allí, acunando a Mateo hasta que se durmió. Roberto trajo cobijas, improvisó una cama en el sofá para el bebé. Todo era muy improvisado, muy fuera de lo planeado, pero funcionaba. Cuando Mateo finalmente se durmió, Mariana se sentó junto al sofá, vigilando a su hijo, aunque estuviera seguro. Sofía quiso quedarse allí también, y Roberto se lo permitió, trayendo almohadas. Los cuatro se quedaron en la sala, viendo una película navideña que pasaba en la televisión, pero prestando más atención unos a otros que a la pantalla. Era una escena extraña, esas dos familias rotas tratando de encajar sus piezas. Pero también había algo correcto allí. Un consuelo que venía de la compañía, de no estar solo, de compartir el peso de existir. Mariana también se quedó dormida, vencida por el cansancio acumulado de semanas. Cuando despertó unas horas después, desorientada, vio que alguien le había puesto una cobija encima. Sofía estaba acurrucada a su lado, durmiendo también. Roberto estaba en el sillón de enfrente, despierto, observando esa escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. Notó que Mariana había despertado y sonrió discretamente. «Parecía que necesitabas descansar», susurró para no despertar a los niños. Mariana sintió que le ardían las mejillas. «Disculpa, no quería...» empezó, pero Roberto la interrumpió amablemente. «Estuvo bien. A esta casa le hacía falta...» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Vida». Mariana entendió lo que quería decir. Esa casa tenía todo, menos lo esencial. Tenía espacio, pero no estaba llena. Tenía lujo, pero no calor. Y esa noche, por unas horas, había tenido ambos. Mariana se preparó para irse cuando Mateo despertó. Ya era casi medianoche. Pero Roberto insistió en que el chofer la llevara. No aceptaría que tomara un camión con el bebé a esa hora. Ella aceptó, agradecida, ya sin fuerzas, para discutir. Sofía se despertó solo para despedirse. Abrazó a Mariana y a Mateo con fuerza. Hizo promesas de volver a verse. Roberto acompañó a Mariana hasta el coche. La ayudó a acomodar a Mateo en su asiento. Antes de que ella entrara, él dudó. Luego le preguntó si no le gustaría volver otro día. «No tiene que ser nada formal, solo para que los niños jueguen. A Sofía le encantaría». Mariana lo miró tratando de descifrar sus intenciones,
pero todo lo que vio fue sinceridad. «Me gustaría», respondió honestamente, y entonces se despidieron, cada uno volviendo a su rincón de la ciudad, llevándose consigo la extraña sensación de que algo había cambiado esa noche. Si estuvieras en el lugar de Roberto, ¿le habrías abierto las puertas de tu casa a alguien que apenas conoces? ¿O habrías hecho algo diferente? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de su actitud. Los días que siguieron a la Navidad estuvieron marcados por un cambio sutil en la rutina de ambos. Roberto se encontró pensando en Mariana y Mateo más veces de las que admitía. Le mandó algunos mensajes, preguntas sencillas sobre cómo estaban. Si a Mateo le habían gustado los regalos que Sofía había insistido en darle. Mariana respondía siempre, educada, pero también curiosa sobre cómo estaba Sofía. Las conversaciones eran breves al principio, pero se fueron alargando. Roberto comenzó a contarle sobre su día, sobre problemas en la oficina, sobre las preguntas infinitas de Sofía. Mariana compartía las dificultades de vender dulces con el calor de enero, los pequeños logros de Mateo, ese cansancio que nunca se iba, pero que había aprendido a sobrellevar. Había una facilidad en ese intercambio de mensajes que sorprendía a ambos. No era forzado, no era actuado, era simplemente real. Sofía presionaba a su padre todos los días. «¿Cuándo vamos a visitar a Mateo otra vez? ¿Cuándo va a venir Mariana? ¿Puedo llamarle?» Roberto, que siempre había tenido dificultades para manejar el entusiasmo de su hija, se descubrió diciendo que sí más veces que no. Acordaron otro encuentro, esta vez en un parque público, terreno neutral. Fue menos formal que la cena, más ligero. Los niños jugaron, Mariana y Roberto conversaron sobre temas triviales y profundos. Él le preguntó si alguna vez había pensado en formalizar su negocio de dulces, en conseguir un punto fijo, quizás un puestito en algún tianguis permanente. Mariana confesó que sí lo había pensado, pero que no tenía capital inicial, ni cómo sacar permisos ni una red de contactos. Roberto escuchó con atención y Mariana se dio cuenta de que él realmente estaba procesando esa información, no solo fingiendo interés. Los encuentros se fueron haciendo frecuentes, una vez por semana, a veces dos, siempre con la excusa de los niños, siempre planeados con antelación, pero había una expectativa allí que iba más allá del interés infantil. Roberto comenzó a arreglar la casa antes de que Mariana llegara. Escogía su ropa con más cuidado. Notaba cuando ella cambiaba la forma de recogerse el cabello. Mariana, por su parte, se sorprendía sonriendo cuando el teléfono sonaba y era un mensaje de él. Se arreglaba un poco más cuando sabía que iban a verse. Pensaba en él en momentos aleatorios del día. Ninguno de los dos admitía en voz alta lo que estaba sucediendo. Era más fácil fingir que todo era por los niños, pero no todo era armonía. El mundo a su alrededor comenzó a notarlo, y con la noticia vino el juicio. Una prima lejana de Roberto, Elena, que siempre aparecía cuando quería algo, decidió hacer una visita sorpresa justo un día que Mariana estaba allí con Mateo. La mujer era del tipo que sonríe con los labios pero no con los ojos, que hace comentarios que parecen elogios pero son indirectas. Observó a Mariana de arriba abajo, notó su ropa sencilla, su forma cuidadosa de hablar de quien no tuvo educación formal, al bebé que jugaba con juguetes caros que claramente no eran suyos. «Así que tú eres la nueva amiga de Sofía», dijo con un tono que no era amistoso. Mariana sintió la incomodidad de inmediato, pero respondió educadamente. Roberto percibió la tensión e intentó desviar el tema, pero Elena era persistente. Hizo preguntas disfrazadas de interés. Quiso saber sobre la familia de Mariana, dónde vivía, a qué se dedicaba. Cada respuesta era seguida de un comentario aparentemente inocente, pero claramente malicioso. «Qué interesante, qué valiente, qué diferente». Mariana salió de esa visita sintiéndose más pequeña que cuando entró. En el coche de vuelta a casa, abrazó a Mateo contra su pecho y lloró en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin hacer ruido. Sabía que era diferente a Roberto, sabía que venían de mundos opuestos, pero escucharlo de forma tan explícita
Ver esa mirada de desprecio le dolió de una forma que no esperaba. Roberto llamó más tarde preocupado, se disculpó por su prima, dijo que ella siempre era así, que no le hiciera caso. Pero Mariana ya le estaba haciendo caso. Ya estaba cuestionando si todo aquello no era un error, si no se estaba poniendo en una situación que solo terminaría en humillación. Agradeció la llamada. Dijo que todo estaba bien, pero ambos sabían que no lo estaba. Días después, fue el turno de Mariana de enfrentar juicios de su lado. Una vecina chismosa del edificio donde vivía la detuvo en el pasillo queriendo saber quién era ese hombre de coche caro que había venido a recogerla. La gente de nuestra clase no se junta con gente así sin que haya un interés de por medio, dijo la mujer con veneno mal disimulado. Ten cuidado, Mariana. Un hombre rico no quiere nada serio con una mujer pobre. Te usan y luego regresan a su mundo. Mariana sintió que la rabia le subía, pero se controló. Respondió con firmeza que no era asunto de nadie, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Y si la vecina tenía razón? ¿Y si Roberto solo se estaba divirtiendo llenando su vacío con una historia interesante que luego contaría a sus amigos? ¿Y si ella estaba siendo ingenua? La inseguridad creció en ambos lados. Roberto notó que Mariana estaba más distante en los mensajes, más formal. Mariana notó que él tardaba más en responder, parecía preocupado. Los encuentros continuaron, pero había una tensión en el aire que antes no existía. Sofía, con su sensibilidad infantil, también lo notó. Preguntó si Mariana estaba enojada, si Mateo estaba enfermo, si ella había hecho algo malo. Mariana la tranquilizó, pero la niña no parecía convencida. Mateo, afortunadamente ajeno a todas estas complicaciones de adultos, seguía sonriendo y jugando como siempre, aportando ligereza en momentos que se volvían demasiado pesados. Fue una tarde lluviosa de febrero cuando todo salió a la luz. Roberto había invitado a Mariana a conversar, solo ellos dos, sin los niños. Ella aceptó a pesar del miedo, dejó a Mateo con una vecina de confianza y fue. Se encontraron en una pequeña cafetería, lejos tanto de la colonia de él como de la de ella. Roberto estaba visiblemente nervioso, movía la taza sin beber. Mariana esperaba que le dijera que todo había sido un error, que era mejor que dejaran de verse. Se preparó para escuchar la verdad que la vecina le había dicho, que él estaba volviendo a su mundo, pero no fue eso lo que escuchó. Sé que esto es complicado, comenzó Roberto escogiendo las palabras con cuidado. Sé que venimos de realidades diferentes, que la gente va a juzgar, que no va a ser fácil. Sé que mi familia va a cuestionar, que tus conocidos van a hablar. Sé todo eso. Hizo una pausa, respiró hondo, la miró a los ojos. Pero también sé que no quiero dejar de verte. No quiero que esto termine por miedo a lo que los demás piensen. Sofía nunca ha sido tan feliz como en estos últimos meses. Y yo nunca. Hizo otra pausa, buscando las palabras correctas. Yo nunca me he sentido tan vivo como me siento cuando estoy contigo y con Mateo. Mariana sintió que las lágrimas llegaban, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. Tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que te des cuenta de que somos de mundos diferentes y que esto no va a funcionar. Miedo de que Mateo se acostumbre a ti y a Sofía y que luego tengamos que desaparecer de sus vidas. Roberto extendió la mano sobre la mesa. Tocó la de ella como ella lo había hecho esa noche de Navidad. Yo también tengo miedo, admitió. Miedo de arruinarlo todo, de no saber hacer esto bien, de repetir los mismos errores. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Se quedaron allí, las manos tocándose ligeramente sobre la mesa, dos adultos heridos tratando de encontrar el valor para creer que todavía era posible empezar de nuevo. Y en ese instante, con la lluvia golpeando el cristal y el ruido de la cafetería a su alrededor, decidieron que valía la pena intentarlo, incluso con miedo, incluso sin garantías, incluso sabiendo que el camino estaría lleno de obstáculos. Decidieron que valía la pena. Los meses siguientes fueron de una construcción lenta pero firme. Roberto y Mariana no iniciaron una relación de la noche a la mañana. Había mucho que considerar, muchas diferencias que navegar,
muchos miedos que enfrentar, pero decidieron intentarlo, un paso a la vez, siempre con los niños como prioridad. Los encuentros continuaron, más frecuentes ahora, más naturales. A veces era Roberto quien llevaba a Sofía a visitar a Mariana y a Mateo en el pequeño departamento en Iztapalapa. Llegaba con las manos llenas de compras del súper, y Mariana tuvo que aprender a aceptar ayuda sin sentir que perdía su dignidad. Roberto, por su parte, tuvo que aprender a ofrecer sin parecer condescendiente, a ayudar sin menospreciar. Sofía y Mateo se volvieron inseparables. La niña asumió el papel de hermana mayor con seriedad y cariño. Le enseñaba a Mateo palabras nuevas, jugaba con él durante horas, lo protegía con ferocidad. Mateo, a su vez, se iluminaba cada vez que veía a Sofía, estiraba los bracitos pidiendo que lo cargara. Era hermoso ver esa conexión, ese amor puro que solo los niños pueden crear sin complicaciones. Roberto observaba a su hija y veía un cambio profundo. Sofía estaba más feliz, más ligera, más completa. Mariana veía a Mateo desarrollarse rodeado de afecto, aprendiendo que el mundo podía ser amable. Mariana también pasó por transformaciones. Roberto usó sus contactos para conseguirle un puesto fijo en un mercado gastronómico. No fue un favor, fue una oportunidad. Ella seguía haciendo todo sola, despertándose de madrugada, horneando sus dulces con el mismo esmero de siempre. Pero ahora tenía un lugar fijo, clientes regulares, un ingreso más estable. Logró rentar un departamento un poco mejor, todavía sencillo pero más espacioso para que Mateo creciera. No aceptó que Roberto pagara nada, insistió en lograrlo con su propio trabajo. Él respetó eso, entendió que era importante para ella. Roberto también cambió. Esa casa grande y vacía comenzó a cobrar vida de nuevo. No porque la llenara de cosas, sino porque la llenó de momentos. Cenas con risas de niños, fines de semana con películas y palomitas, tardes de domingo con juegos en el jardín. Empezó a salir más temprano de la oficina, a priorizar el tiempo con Sofía, y cada vez más con Mariana y Mateo. Aprendió a apagar el celular durante las comidas, a estar realmente presente. Descubrió que podía sentir alegría sin culpa, que amar de nuevo no significaba traicionar la memoria de Fernanda. De hecho, se dio cuenta de que Fernanda habría querido eso para él. Habría querido que fuera feliz, que Sofía tuviera una familia completa, que no se aferrara al pasado para siempre. La familia de Roberto, especialmente Elena, no lo hizo fácil. Hubo conversaciones tensas, comentarios maliciosos, intentos de separar a la pareja que ni siquiera era oficialmente una pareja todavía. Pero Roberto se mantuvo firme de una manera que lo sorprendió incluso a él mismo. Dejó claro que Mariana y Mateo eran parte de su vida y de la de Sofía, y quien no lo respetara podía alejarse. Fue duro, pero necesario. Algunas personas se alejaron de verdad. Otras, con el tiempo, se dieron cuenta de que su prejuicio era su problema, no de Mariana. Vieron lo trabajadora, digna y amorosa que era. Vieron lo ligero que estaba Roberto, lo radiante que estaba Sofía. Y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a aceptar. Del lado de Mariana, la resistencia vino de otro lugar. Le costaba creer que aquello fuera real, que no hubiera alguna trampa, que Roberto no se despertaría un día y se daría cuenta de que había cometido un error. Tenía momentos de profunda inseguridad, noches en las que lloraba sola después de que Mateo se durmiera, cuestionándose si estaba a la altura, si se merecía aquello. Roberto aprendió a reconocer esos momentos, a estar presente sin sofocar, a reafirmar su cariño sin cansarse. Le decía que no se trataba de merecer, sino de elegir estar juntos. Le decía que ella era fuerte de una manera que él nunca sería, que había sobrevivido a cosas que a él lo habrían quebrado. Le decía que la admiraba no a pesar de las dificultades, sino por ellas, y Mariana poco a poco comenzó a creerle. Hubo un momento decisivo, casi un año después de ese primer encuentro en el tianguis. Roberto invitó a Mariana a cenar, solo ellos dos, sin los niños. Ella se puso nerviosa, pensando en todas las posibilidades.
Cuando se sentaron en el restaurante elegante pero acogedor, Roberto tomó su mano sobre la mesa y le dijo que tenía algo que preguntarle. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Él no se arrodilló, no hizo una gran escena. Simplemente la miró a los ojos con esa seriedad que tenía y le dijo que quería pasar el resto de su vida a su lado y al de Mateo. Quería que Sofía tuviera una madre, que Mateo tuviera un padre, que fueran una familia de verdad, oficialmente. Le preguntó si aceptaría casarse con él. Mariana se quedó en silencio el tiempo suficiente para que Roberto comenzara a sudar frío. Estaba procesando no solo la pregunta, sino todo lo que significaba. Significaba confiar completamente. Significaba derribar los muros que había construido. Significaba creer que merecía amor y estabilidad. Significaba aceptar que no todo en la vida es sufrimiento, que a veces las cosas buenas también suceden. Cuando finalmente respondió, fue con lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa que iluminó toda la sala. Dijo que sí. Dijo que también quería eso, que también tenía miedo, pero que estaba dispuesta a enfrentar ese miedo a su lado. Se besaron allí mismo, en público, sin importarles las miradas a su alrededor. Era el beso de dos sobrevivientes que habían decidido dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir. La boda fue sencilla, como Mariana siempre quiso. No fue en la iglesia lujosa que la familia de Roberto frecuentaba, fue en una pequeña capilla cerca de la colonia donde ella vivía. Pocos invitados, solo las personas que realmente importaban. Sofía fue la damita de honor, llevando los anillos con absoluta seriedad. Mateo fue el paje, llevado en brazos por un amigo de Roberto, porque todavía era demasiado pequeño para caminar solo por el pasillo. Mariana usó un vestido blanco sencillo pero hermoso, que ella misma eligió y pagó con el dinero que había ahorrado de su negocio de dulces. Roberto usó traje pero sin corbata, más relajado de lo que jamás había estado en eventos sociales. Cuando intercambiaron los votos, ambos lloraron. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de finalmente llegar al lugar donde debían estar. La luna de miel fue corta porque no querían estar lejos de los niños. Fueron a Valle de Bravo solo un fin de semana, pero fueron los 3 días más perfectos que Mariana había vivido. Despertar sin preocupaciones inmediatas, caminar por la orilla del lago de la mano, hablar sobre el futuro sin miedo. Roberto habló de cómo quería ampliar la casa para que cada niño tuviera su propio cuarto cómodo. Mariana habló de su sueño de algún día abrir su propia pastelería, pequeña pero suya. Ahora hacían planes juntos, y eso era nuevo para ambos. Hacer planes significaba creer en el mañana. Cuando regresaron, la vida siguió su curso, pero era una vida diferente. Mariana se mudó oficialmente a la casa en Polanco. Al principio fue extraño, todo ese espacio, ese lujo que todavía la intimidaba, pero poco a poco fue haciendo de ese lugar un hogar. Puso sus cosas, cambió pequeños detalles, llenó el refrigerador con comida de verdad en lugar de solo lo esencial. Mateo ganó un cuarto, pintado de azul, lleno de juguetes que Sofía insistió en elegir. Sofía, por elección propia, pidió que el cuarto de Mateo estuviera junto al suyo, con una puerta que los conectara. Quería poder cuidar a su hermanito, incluso de noche. Roberto y Mariana aceptaron, conmovidos por ese amor fraternal. Las noches eran diferentes ahora. Ya no era Roberto cenando solo con Sofía en una mesa demasiado grande. Era una familia de 4 personas, conversando sobre el día, riéndose de tonterías, planeando el fin de semana. Mateo aprendió a llamar a Roberto papá, y nadie lo corrigió. Sofía comenzó a llamar a Mariana mamá, y Mariana lloró la primera vez, guardando ese momento en su corazón para siempre. Se convirtieron en familia no porque un papel lo dijera, sino porque eligieron serlo. Todos los días. Claro que no todo fue perfecto. Hubo discusiones, desacuerdos, momentos difíciles. Mariana a veces volvía a sus viejos miedos, pensando que no estaba haciendo lo suficiente, que no era lo bastante buena. Roberto a veces se encerraba en sí mismo cuando el trabajo lo presionaba, volviendo a ese lugar emocional distante.
Pero la diferencia es que ahora hablaban de ello. No guardaban rencores, no fingían que todo estaba bien cuando no lo estaba. Trabajaban juntos en los problemas, como verdaderos compañeros, y eso hacía toda la diferencia. Sofía creció convirtiéndose en una niña aún más empática y amorosa. En la escuela, siempre era ella quien cuidaba a los niños que estaban solos, quien compartía su lunch, quien incluía a todos en los juegos. Los maestros comentaban que tenía un corazón enorme. Roberto y Mariana sabían que parte de eso venía de su historia, de haber perdido a su madre tan pronto, de haber sentido esa ausencia. Pero también sabían que habían ayudado a moldear esa bondad, mostrándole que el amor puede sanar, que la familia puede reconstruirse, que siempre hay esperanza. Mateo creció rodeado del amor y la estabilidad que Mariana nunca imaginó poder ofrecerle sola. Era un niño alegre, sano, lleno de energía. Adoraba a su papá, adoraba a su hermana, adoraba a su mamá con ese amor intenso de los pequeños. No recordaba los tiempos difíciles, los días en que su madre vendía dulces en las calles con él en brazos. Y Mariana estaba agradecida por eso. No quería que él cargara con ese peso. Quería que tuviera una infancia ligera, llena de juegos y risas. Y era exactamente eso lo que estaba teniendo. Un día, algunos años después, Mariana estaba en la cocina preparando los pasteles para el mercado cuando Sofía entró, ya con 9 años, con ese aire serio que tenía cuando quería decir algo importante. «Mamá», la llamó, y a Mariana todavía se le conmovía el corazón cada vez que escuchaba esa palabra. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro, hija». Sofía se mordió el labio como siempre hacía cuando estaba pensando. «¿Todavía te pones triste al recordar al papá de Mateo?» Mariana detuvo lo que estaba haciendo, se secó las manos, se sentó a la mesa y acercó a Sofía. Era una pregunta difícil, pero merecía una respuesta honesta. «A veces sí», respondió con calma. «Lo recuerdo con cariño, con nostalgia. Fue muy importante para mí, y gracias a él tengo a Mateo. Pero no es una tristeza que me impida ser feliz, es una nostalgia que forma parte de quien soy». Sofía procesó la respuesta, asintiendo con la cabeza. «¿Y crees que mi primera mamá estaría feliz viéndonos ahora?» Mariana sintió que el corazón se le encogía. Atrajo a Sofía en un abrazo apretado. «Estoy segura de que sí, mi amor. Estoy segura de que está orgullosa de la niña increíble en la que te has convertido, y de que está feliz de saber que tienes amor a tu alrededor, aunque no sea el de ella». Sofía se acurrucó en el abrazo. «Me gusta tenerte como mamá. Eres muy buena onda, y me gusta tener a Mateo como hermano. Y papá está menos triste ahora». Mariana sonrió a través de las lágrimas. «A mí también me gustan ustedes, más de lo que las palabras pueden decir». Roberto entró en la cocina en ese momento, viéndolas abrazadas. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, con esa sonrisa que ahora era frecuente en su rostro. «Cosas de chicas», respondió Sofía, soltando a Mariana y corriendo a abrazar también a su padre. Roberto miró a Mariana por encima de la cabeza de su hija y ambos intercambiaron esa mirada de complicidad de quienes saben exactamente cuánto han caminado para llegar hasta allí. Mateo apareció corriendo enseguida gritando «¡Papá, papá!», con esa emoción de un niño de 3 años. Roberto lo levantó en brazos y allí se quedaron los 4, abrazados en la cocina que olía a pastel casero, en una escena absolutamente común y absolutamente extraordinaria, al mismo tiempo. Pasaron los años, y esa familia que nació de lo improbable se convirtió en la cosa más natural del mundo. Mariana abrió su pastelería, pequeña pero encantadora, que se convirtió en un referente en la colonia. Roberto continuó trabajando en arquitectura, pero ahora con más equilibrio, sabiendo que el trabajo era importante, pero no lo era todo. Sofía se convirtió en una adolescente brillante, todavía con ese corazón enorme, planeando estudiar psicología para ayudar a la gente. Mateo creció fuerte y sano, lleno de sueños y posibilidades, sin haber dudado nunca de que era amado y protegido. Una noche cualquiera, ya con Sofía adolescente y Mateo entrando en la preadolescencia, la familia estaba reunida en la sala. Sofía estudiaba para un examen, Mateo jugaba videojuegos, Roberto leía unos planos,
Mariana cosía un cojín que había comprado. No era nada especial, solo una noche de martes común. Pero de repente Mariana detuvo lo que estaba haciendo y miró a su alrededor. Miró a esas personas que eran su familia, esa casa que era su hogar, esa vida que había construido ladrillo por ladrillo a partir de las ruinas. Y sintió una gratitud tan profunda que casi no le cabía en el pecho. Roberto notó su mirada y sonrió. ¿Todo bien? Ella asintió con los ojos brillantes. Todo perfecto. Y era verdad. No porque no hubiera problemas, no porque todo fuera fácil, sino porque se tenían el uno al otro, porque esa familia que no debería existir según todas las probabilidades, no solo existía, sino que era fuerte, era real, estaba llena de amor, porque habían tomado decisiones valientes cuando lo más fácil habría sido rendirse, porque creyeron que el amor puede renacer incluso después de pérdidas profundas. Mariana pensó en esa noche de diciembre, años atrás, cuando una niña de 5 años decidió que dos familias rotas debían estar juntas. Pensó en cómo esa niña vio con claridad lo que los adultos tardaron tanto en ver. Pensó en Carlos, que se habría alegrado de saber que Mateo estaba bien cuidado. Pensó en Fernanda, que seguramente estaría orgullosa de la hija que ayudó a criar incluso desde lejos. Pensó en todas las dificultades que enfrentaron, en todos los prejuicios que vencieron, en todo el camino que recorrieron, y entendió que algunas historias no siguen el guión esperado. A veces el amor llega cuando menos lo esperas, de las formas más improbables, a través de las personas más inesperadas. A veces la familia que eliges es tan fuerte como en la que naces. A veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de coincidencias, de encuentros fortuitos en tianguis, de invitaciones de niños que aún no han aprendido a tener miedo de amar. Y a veces, solo a veces, cuando tienes el valor de abrir de nuevo el corazón después de que te lo han hecho pedazos, la vida te recompensa con algo más hermoso de lo que jamás imaginaste posible. Queridos amigos, esperamos que la historia de Mariana y Roberto haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de reinicio y amor, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue la valentía de Mariana, la sensibilidad de Sofía, la transformación de Roberto, o quizás la forma en que el amor puede renacer cuando menos lo esperamos? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que demuestran que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero supera todas las barreras. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones y te hará creer que los finales felices son posibles. Sí, incluso después de las tormentas más difíciles.